¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a nuestras clases de Derecho al Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Estamos entrando en la última fase de nuestra materia. Les recuerdo que todos los materiales de lectura y el PowerPoint con el cual yo me voy a asistir para esta clase virtual está en nuestro blog www.marcelodistefano.com. Ahí pueden encontrar toda esta información. Hoy vamos a hablar del derecho administrativo del trabajo, que tiene que ver con aquellas funciones básicamente que ejerce el Ministerio de Trabajo de la Nación y los Ministerios de Trabajo y Secretaría de Trabajo de las provincias, que son los órganos de aplicación de las normas laborales, tanto en el ámbito colectivo como en el ámbito individual del trabajo. Los procedimientos, las acciones, las funciones que tiene el Ministerio de Trabajo a través de sus distintas agencias en el nivel nacional y, como les decía, también las áreas específicas de las provincias, porque recordemos que la estructura de nuestro país es una estructura federal, con lo cual el poder de policía para la aplicación y control de las normas del trabajo lo tiene tanto el Ministerio de Trabajo Nacional como los Ministerios de Trabajo provinciales. El Ministerio de Trabajo Nacional tiene una estructura federal con agencias del Ministerio de Trabajo en todas las provincias, en el caso de la provincia de Buenos Aires en más de una localidad. También el área de empleo, no vamos a desarrollar esa materia en esta unidad, pero también existen gerencias de empleo, agencias de empleo y capacitación laboral que tiene el Ministerio de Trabajo en las distintas provincias. A partir de esa estructura se ejerce el poder de policía. ¿Qué es el poder de policía? Es el poder que tiene el Ministerio de Trabajo y las áreas de trabajo de las provincias de verificar el cumplimiento de las normas laborales y, en caso de advertir un incumplimiento, de aplicar una sanción, una multa, para instar al cumplimiento y eventualmente, si es una situación grave o hay una cuestión de seguridad en el medio, de cerrar el establecimiento, ¿verdad? De suspender la actividad en el establecimiento hasta tanto las condiciones se normalicen. Ese poder de policía es el poder de fiscalización, es el poder de control, es el poder de aplicación de las normas. Porque si las normas no tendrían contralor, se convertirían en un catálogo de ilusiones de cómo deberían ser las cosas, pero no tendríamos la posibilidad de verificar si las cosas son así en la práctica concreta. Por eso es el poder de policía que tiene el Ministerio de Trabajo. Y también la capacidad de mediación de conflictos que tiene el Ministerio, tanto de los conflictos individuales como de los conflictos colectivos del trabajo. Vamos a ver algunas de esas incumbencias que tiene el Ministerio de Trabajo, de acciones que realiza a lo largo de esta unidad, pero también sin dejar de advertir que existe la instancia de la justicia del trabajo, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la Justicia Nacional del Trabajo, en el caso de las provincias, la jurisdicción de la Justicia Provincial del Trabajo, porque una no suple a la otra. O sea, el poder de la administración tiene el límite que siempre es revisable en sede judicial y que también la capacidad de conciliación es una capacidad de conciliación, justamente la búsqueda de una solución acordada, conciliada, pero que si no hay acuerdo, si no hay conciliación, siempre habrá una etapa judicial para determinar cuál de las partes tiene razón o para atribuir un porcentaje de razón a cada una de las partes. Bien, avancemos. Funciones del Ministerio de Trabajo. Ustedes, si quieren ver las funciones del Ministerio de Trabajo, la tienen en la Ley de Ministerios. Les quiero recordar que la Constitución Nacional establece las funciones del poder del presidente de la Nación, algunas que tienen que ver con el jefe de gabinete, pero quien establece el rango de ministerio y las funciones de ministerio es la Ley de Ministerio, que es atribución del Poder Legislativo. Siempre, por supuesto, es una norma que surge a instancia del Poder Ejecutivo y que rara vez el Poder Legislativo va a objetar la forma en que el presidente decide organizar su equipo de trabajo, ni más ni menos que su gabinete, que tiene que ver con cómo el presidente descentraliza sus funciones, que son unipersonales. Recuerden que la Argentina rige el presidencialismo, que es el modelo en el cual el Poder Ejecutivo está en cabeza
de una persona que es el presidente de la nación, que es él quien decide, mediante una ley que le tiene que proveer el Poder Legislativo, cómo estructura su gabinete. Las misiones y funciones del Ministerio de Trabajo están en la ley de ministerio. Vamos a establecer algunas que son las principales y en forma genérica. La función de verificación y control, o sea, el Ministerio de Trabajo verifica y controla que se estén dando cumplimiento a las normas laborales, por eso tiene la posibilidad a través del poder de policía de ingresar a un establecimiento cualquier día, a cualquier hora, por supuesto, en el caso de que los dueños de la empresa no quieran dejarlo entrar, podrá asistirse por la autoridad pública policial en ese caso. El poder de policía no implica la posibilidad del ejercicio directo de la fuerza pública por parte del Ministerio de Trabajo, sino que va a tener que estar asistido por, en este caso, la fuerza pública en el área de seguridad, que tiene que ver con la policía federal o la policía provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La función sancionatoria, o sea, la posibilidad de aplicar sanciones, multas fundamentalmente, en el caso de que haya una omisión, un incumplimiento, una falta con relación a las normas laborales, y el caso de las funciones conciliatorias, esa capacidad que tiene el Ministerio de Trabajo de ejercer función conciliatoria en el conflicto laboral individual y por supuesto la conciliación obligatoria que ya hemos visto en el marco de un conflicto colectivo de trabajo. Son funciones que tiene el Ministerio de Trabajo para llevar adelante sus finalidades. La función de habilitación y control, por ejemplo, hemos visto que el Ministerio de Trabajo es el que otorga la inscripción a un sindicato, luego otorga la personería gremial. Hemos dicho también que puede retirar, cancelar la personería gremial, en la función de control de las asambleas de las organizaciones sindicales, control de las elecciones sindicales, por poner solo algunos ejemplos. La función de concertación y homologación, acuérdense, podemos poner el ejemplo de la negociación colectiva. La negociación colectiva se desarrolla en el ámbito del Ministerio de Trabajo y la homologación de ese convenio colectivo de trabajo a partir de la verificación que el convenio cumpla con la legalidad vigente en el país en ese momento, y de ese modo luego se publicará para que tenga el efecto erga omnes. De paso recordamos algunos conceptos. Y la función de conciliación, arbitraje y mediación, a la cual ya nos hemos referido. Bien, acá tienen algunas de las funciones que las realiza el Ministerio a través de distintas agencias, sus secretarías, subsecretarías, direcciones nacionales, agencias territoriales, ¿verdad? Y una serie de programas también que tiene el Ministerio para llevar adelante estas funciones genéricas que se manifiestan luego en funciones específicas. Bien, del procedimiento administrativo tenemos que hablar ahora. El procedimiento administrativo son los procedimientos que se dan en el ámbito de la administración, o sea, en el ámbito del Poder Ejecutivo, en el ámbito del Ministerio de Trabajo Nacional o provincial, ¿verdad? Son las gestiones que hacen los sindicatos, los trabajadores, las empresas, en función de la normativa que administra el Ministerio de Trabajo para procurar el ejercicio de sus derechos. El derecho administrativo, si bien tiene procedimientos establecidos en normas, se rige también por el principio de la informalidad. No es tan formal el procedimiento en sede administrativa como debe hacerlo en sede judicial. En sede judicial los procedimientos están regidos por códigos de procedimiento que establecen plazos, establecen formatos, establecen una serie de normas, por ejemplo, que hacen que si no se cumpla con una presentación en un momento determinado, precluye esa acción, o sea, queda inhibida la persona de ejercer esa acción, ese reclamo, en otro momento del proceso. En la gestión de procesos administrativos es todo mucho más informal y siempre el procedimiento administrativo tiene por objeto fundamental conciliar intereses, conciliar reclamos. O sea, en sede judicial
se busca otorgarle la razón total o parcialmente a una de las partes o ambas partes según una atribución de responsabilidad o una atribución en la propia solución que otorga la sentencia. En cambio, en sede judicial, lo que se busca no es juzgar, sino que lo que se busca es conciliar intereses, buscar una solución más informal. ¿Sí? Bien. Otro de los elementos importantes en materia de procedimiento administrativo del trabajo es la búsqueda permanente por la simplificación y la unificación de la inscripción registral. Los registros que se llevan adelante en las empresas básicamente tienen que ver con tres rubros: el rubro de la seguridad social, el rubro de la legislación, cumplimiento de la legislación laboral, y el rubro impositivo. Esos tres elementos, impositivo, seguridad social y legislación laboral, implican un montón de procedimientos de registración, de pagos, de asentamiento de datos, de cumplimiento con requisitos y con plazos. Entonces, desde siempre hay un objetivo de simplificación de esos procedimientos, de unificación de esos procedimientos, para favorecer la transparencia, por un lado, para evitar gastos que se superponen y también para simplificar la posibilidad del desarrollo de nuevas empresas que no requieran de tanto costos profesionales, por ejemplo, para poder llevar adelante una gestión eficiente de la tarea de cumplimiento de la normativa laboral impositiva, sino que eso fuera simplificado a través de la unificación en una boca única sería el objetivo, ya que la mayoría, si no todos los datos que han de registrarse son exactamente los mismos, porque tienen que ver con el cumplimiento de la relación laboral y los datos personales del empleador y del trabajador. Así que ahí hay un objetivo también para llevar adelante. Bien, daremos cuenta ahora, como ven, esta unidad va contando algunos elementos de la tarea del Ministerio de Trabajo y algunos de los principios que rigen esa tarea. Vamos a dar cuenta también del Servicio de Conciliación Obligatoria, el SECLO, que tiene jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires. El SECLO implica la obligación que existe cuando existe algún conflicto laboral de una empresa y un trabajador que se desarrolla en la capital federal, de tener una instancia previa a la acción judicial. Cuando alguien intenta reclamar, o un trabajador intenta reclamar a su empleador por algún motivo que tenga origen en su relación laboral, esto puede ser una suspensión mal aplicada, el despido mismo, el reclamo por haberes insuficientes, el reclamo de una registración mal realizada, existe la obligación de ir al Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, que va a aplicar un sorteo. De ese sorteo se va a designar un conciliador, se va a llenar un formulario y ese formulario se le va a trasladar a un conciliador. Un conciliador es un abogado que se especializó en conciliación, o sea que desarrolló cursos específicos que tienen que ver con la mediación, con la búsqueda de la solución concertada, con la administración del conflicto. Las partes tienen que concurrir a la sede, a la conciliación. Se trata de encontrar una solución. El conciliador tiene 20 días para tratar de encontrar un acuerdo. Las partes pueden prorrogar por 15 días más si están en la búsqueda de la solución. Si la solución se encuentra, se redacta también en un formulario esa solución, para que quede claro que no es una solución que significó un menoscabo de la pretensión del trabajador. Tiene que estar documentada la conciliación, y eso sí es homologado por justamente las autoridades del ministerio específica en el área de conciliación laboral, ya tendrá fuerza de sentencia, no específicamente, pero sino ese acuerdo quedará firme, ese acuerdo quedará establecido y regirá de ahí en adelante. Si las partes no llegan a un acuerdo,
queda expedita la vía judicial, podrán seguir el camino del reclamo en la sede judicial iniciando una demanda. Es simplificado, por supuesto, el proceso es mucho más complejo que esto que yo acabo de decir, pero para que tengan una primera aproximación de cómo funciona la conciliación laboral en la Ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, para citar otro caso, no está este procedimiento previo, pero el Código Procesal Laboral de la provincia de Buenos Aires establece una audiencia específica al comienzo de un juicio, en el cual en esa audiencia ya en sede judicial se va a buscar una conciliación antes de iniciar el proceso probatorio, que les voy a contar un poquito ahora. Bien, resta para terminar este panorama de esta unidad, contarles de alguna manera, llevarlos en un relato breve de cómo se desarrolla típicamente un juicio laboral. Es difícil hacerlo de esta manera, es mejor hacerlo en el pizarrón o con un acompañamiento de un PowerPoint que ustedes pueden ver, pero vamos a intentar establecer las fases. Lo primero es, si ya se hizo la conciliación y la conciliación no llegó a término, es que la parte que va a hacer el reclamo inicia una demanda. La demanda es un escrito en el cual vamos a poner el caso típico, un trabajador reclamando a un empleador, vamos a poner ese caso, un despido indirecto por injuria, vamos a tomar el supuesto para utilizarlo en el caso, presenta la demanda. La demanda establece que el trabajador, Juan Pérez, con el patrocinio jurídico del doctor tal, o sea, quien patrocina jurídicamente, es obligatorio en los juicios estar asistido por un letrado, constituyendo un domicilio legal, hay que establecer un domicilio, se presenta en el juzgado y dice, hechos. Entonces desarrolla cuáles son los hechos. Trabajé en la empresa tal, de tal fecha, tal fecha, sucedió tal cosa y en función de eso me declaré despedido por injuria el día tal. Los hechos. El derecho, fundo esto en los artículos tal de la ley de contrato de trabajo, el convenio colectivo de trabajo vigente, etc. O sea, establezco el derecho y ofrezco pruebas. ¿Sí? Tengo que ofrecer pruebas. Testigos, trabajadores que trabajaban conmigo, pruebas documentales, que son, por ejemplo, mis recibos de sueldo, oficios, se oficia el banco tal en el cual me pagaban el sueldo para que se vea que todos los meses me depositaban el sueldo, un oficio de la seguridad social para que muestre que están los depósitos hechos. Por ejemplo, esos son algunas de las pruebas, entre muchísimas pruebas distintas que se pueden... Bueno, y el petitorio, ¿qué es lo que pido? Pido una indemnización equivalente a tanto dinero. Ahí yo tengo una demanda. Es más complejo, por supuesto, que lo que le acabo de decir, pero la demanda básicamente es el escrito de reclamación del trabajador al empleador. Por supuesto, se va el abogado a la Cámara Nacional del Trabajo, se produce un sorteo, que es un sorteo electrónico, y me otorgan un juzgado y una sala de la Cámara. O sea, el juzgado, entre todos los juzgados posibles que hay en la Ciudad de Buenos Aires, la Justicia Nacional del Trabajo, en este caso que estamos planteando, me toca un juzgado determinado y eventualmente para la apelación que yo tenga que hacer, una sala determinada de la Cámara Nacional del Trabajo. O sea, en primera y segunda instancia yo ya sé en qué juzgado y en qué sala de la Cámara me tocará litigar, confrontar. Cuando me sortearon, yo ya sé, voy al juzgado y presento la demanda con la carátula en la cual fija ya la Cámara cuál es el juzgado que me tocó. Ahí se hace el traslado de la demanda. En el juzgado de primera instancia es el traslado de la demanda. La demanda que tiene el trabajador se la gira al empleador. El reclamo al reclamado. El actor a la demandada. Esas son algunas terminologías que usamos los abogados. Por supuesto, cuando llega la empresa, la demandada, tienen que analizarlo y contestar la demanda. En esa contestación de demanda puede hacer distintas cosas.
una de las cosas puede realizar excepciones. ¿Qué significan las excepciones? Dicen, señor, usted no me puede a mí demandar. ¿Por qué? Por ejemplo, porque yo no soy la persona que usted dice que soy. O sea, yo no soy el dueño de la empresa. Usted le reclama a la empresa, me lo manda a mí, pero miren, yo no soy el dueño de la empresa. Excepción de falta de legitimación pasiva, se dice. O porque esto ya se juzgó en otro tribunal y usted perdió. Se llama excepción de cosa juzgada. O la excepción de prescripción. Miren, usted me está reclamando algo, pero ya pasaron 10 años de que usted, se declaró despedido y nunca inició una acción. Por lo cual ha quedado prescripta su acción. ¿Se entiende? Las excepciones dicen, bueno, no, esto no sigue de largo. Bueno, lo que puede hacer si no es contestar la demanda. En la contestación de demanda, el empleador tiene que hacer un escrito en el cual acepte o niegue cada uno de los elementos que planteó el trabajador. Y cuidado, porque lo que no niegue será tomado como aceptado, como válido. Así que tiene que ser una contestación punto por punto de cada uno de los elementos, ¿verdad? Y por supuesto ofrecer pruebas, también tiene que ofrecer pruebas. En el derecho del trabajo muy pocas veces se podrá reconvenir, o sea, en el derecho civil a veces lo que sucede es que una persona demanda a la otra y la otra cuando llega dice, no, yo no solo no contesto la demanda, sino que te voy a hacer juicio yo a vos ahora. Y eso se llama reconvención, simplificando, ¿no? En el derecho del trabajo rara vez esto se produce. Bueno, demanda, contestación de la demanda, ofrecimiento de pruebas, ¡tac! Se traba la litis. Queda constituido el elemento sobre el cual el juez va a tener que decidir. Las partes ya dijeron cuál es el conflicto, determinaron qué cosas hay adentro y qué cosas hay afuera. Lo que no se dijo que era parte del conflicto no está en el análisis del proceso. Ofrecieron prueba y ahora hay que producir la prueba. O sea, hay que generar esa prueba que ofrecieron. ¿Qué es lo que genera? Entonces el juez hace la apertura a prueba y se produce la prueba. Por ejemplo, se citan los testigos para que los testigos den sean interrogados y den su verdad. Se mandan los oficios a los lugares donde se pidieron y se recoge la información que viene de esos lugares que generaron información y con eso se produce la prueba. Eventualmente hay que designar algún perito, que un perito es un especialista en una materia determinada para que determine, por ejemplo, si una firma, perito calígrafo, si hay algo firmado y una de las partes desconoce la firma, bueno, habrá que llamar a un perito calígrafo para que diga, analice si esa firma es o no de esa persona determinada, bueno, entre tantos otros peritos que pueden existir para generar prueba y para certificar prueba para que el juez cuando tenga que decidir tenga los elementos del caso. Cuando concluye la etapa probatoria, o sea, ya se produjo toda la prueba, el juez decide abrir el plazo para los alegatos. Los alegatos, que tienden a hacerlo tanto la parte actora como la parte demandada, es el análisis que hace cada una de las partes de la prueba producida. Por supuesto, cada uno va a argumentar y a tomar la prueba de la forma que más le convenga. Va a hacer una presentación de sus argumentos iniciales y de cómo la prueba producida le dio la razón a los argumentos que él presentó y le dio la contra a los argumentos de la parte contraria, ¿de acuerdo? Entonces cada una de las partes genera los alegatos. Una vez que el tiempo de los alegatos está terminado, el juez llama a los autos a sentencia, o sea, el juez toma el expediente, analiza la situación y produce la sentencia. Y ahí termina la primera instancia. Si alguna de las partes siente que la sentencia de primera instancia violó sus derechos constitucionales, no cumplió con el procedimiento o tuvo una solución arbitraria con relación a la otra parte, entre otros motivos podrá apelar
a la Cámara Nacional de Apelaciones, a la sala que ya fue sorteada en su momento, y hará el trámite de la apelación para ver si la segunda instancia, si la sala de segunda instancia, si en la Cámara Nacional de Apelaciones en el Trabajo puede revertir el resultado obtenido. Si no lo revierte, va a quedar confirmada la sentencia de primera instancia y de ese modo queda cerrado el procedimiento judicial. Por supuesto, es una simplificación porque puede haber una eventual apelación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de un recurso extraordinario o de inaplicabilidad de la ley, pero todo eso excede el sentido y los márgenes de este curso. Lo que quiero que les quede claro efectivamente es cómo el procedimiento judicial va buscando la verdad a través de la argumentación de las partes, del procesamiento de la prueba que ofrecieron y que pudieron producir, para que luego el juez tome la decisión en favor de una o en favor de la otra de las peticiones que hicieron las partes. Muy bien, con esto cerramos la unidad 15 y vamos a vernos nuevamente en la próxima clase. Muchas gracias.